Dedicamos buena parte de nuestra vida al trabajo, pero ¿qué es lo que hace que este merezca la pena? ¿Queremos dejar huella en nuestro paso por el mundo o que las generaciones futuras se encuentren con algo mejor? Somos una cooperativa y como tal compartimos valores sobre los que construir un mundo más sostenible a nivel ambiental, social y económico. Mi nombre es Maribel Amat y quiero darte la bienvenida al podcast de Única. Síguenos y conocerás las historias y testimonios de los protagonistas de nuestro día a día, auténticos expertos en agricultura, nutrición, medio ambiente, economía social o vida saludable. Lacajasaludable.es, la fruta y verdura que toca. De aquí para ti, donde quieras, lacajasaludable.es. Ahora vas y la pruebas y luego lo cuentas. Lacajasaludable.es. En nuestro podcast de hoy hablamos sobre nutrición y ansiedad con la psicóloga Noelia García, especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Dos conceptos muy vinculados, la nutrición y la ansiedad, que nos hacen plantearnos dilemas con frecuencia, ya que comer para muchas personas se asocia a sentimientos como la culpa, los remordimientos o la vergüenza. Noelia García, bienvenida y muchas gracias por colaborar con el podcast de Única. Gracias por la invitación. En primer lugar, Noelia, nos gustaría aclarar la diferencia entre hambre y apetito, porque muchas veces son términos que se usan indistintamente y no son lo mismo. Nos gustaría que nos explicaras un poco más. Así es, ¿no? Muchas veces confundimos el tener hambre con tener apetito y aunque coloquialmente son dos términos que usamos con frecuencia e intercambiamos su uso, su significado es bien distinto. El hambre es una necesidad fisiológica, es un instinto que nos impulsa a nutrirse cuando el organismo lo necesita y por lo tanto estaríamos hablando de una necesidad primaria que nos protege de la desnutrición. Sin embargo, cuando hablamos del apetito no nos estamos refiriendo al deseo de comer por placer, ¿no? En este van a intervenir otros factores más allá de la nutrición, como son los olores, los sabores, el aspecto, la presentación de los alimentos, ¿no? Digamos que aquí las necesidades fisiológicas ya estarían cubiertas y son los estímulos de los que anteriormente he hablado los que nos provocan ese deseo de comer. Esto nos va a ocurrir especialmente, pues, por ejemplo, con esos alimentos que no tomamos en nuestro día a día, como puede ser un dulce, como puede ser esos alimentos que tenemos asociados a la comida rápida, pues como las hamburguesas, las pizzas. Ujú. Esta sería, ¿no? Como las dos principales diferencias entre el hambre y el apetito. Muy bien. ¿Y crees que cada vez hay más gente que tiene una relación complicada con la comida? Sí, totalmente, ¿no? Decir, yo creo que, bueno, lo primero lo que tenemos que hacer hincapié, que es algo que se llevan hablando en los últimos años, es cómo nos ha Ujú. afectado este tema, ¿no? Del confinamiento, la pandemia, a nuestra relación con la comida. Pero bueno, mucho más allá de todo esto, creo que y de esta situación estresante. Creo que en esta época en la que ahora mismo vivimos, donde tenemos un acceso excesivo, ¿no? A las redes sociales, al Internet, un acceso a información no fiable, a modas alimentarias, además de una sociedad, ¿no? Hiperexigente que nos complica la conciliación familiar. Estamos criando a niños que están hiperocupados, ¿no? Junto con esa familia en actividades extraescolares, en el instituto, ¿no? Y que al final, sin darnos cuenta, esto nos lleva a no pasar tanto tiempo con ellos como nos gustaría y también a que ellos se relacionen, por ejemplo, con sus iguales, únicamente, pues, a través de esas actividades extraescolares, a través de las pantallas y a través del colegio. Y creo que esto está afectando, por ejemplo, en algo muy importante como son las habilidades sociales, como es la regulación emocional, y al final estos niños buscan estrategias disfuncionales a la hora de gestionarse, y una estrategia disfuncional, puede ser, por ejemplo, la alimentación, que además es algo, ¿no?, que está tan presente y tan de moda, en este momento, desafortunadamente, en todas las redes sociales. Ujú. Noelia, ¿podrías explicar qué es el sistema de recompensa en nutrición?
Sí, lo primero que tenemos que entender, es qué es el sistema de recompensa cerebral, ¿no? Mm. El sistema de recompensa es aquel que nos permite asociar determinadas situaciones con una sensación de placer, y esto ocurre por la liberación de dopamina y de oxitocina ante determinadas situaciones placenteras. Y esta sensación de placer, pues, puede obtenerse también a través de la comida. Por lo tanto, en nutrición, ¿no? O alimentariamente hablando, este sistema de recompensa actuaría identificando ciertos alimentos a una situación placentera, lo que influiría en la elección de ese tipo de alimentos. Em, por ejemplo, ¿no? Los comportamientos que más recompensa nos genera es comer alimentos ricos en grasa, en azúcar y en sal, como podría ser, pues, el chocolate, las patatas fritas y alimentos asociados, ¿no? A esta gama. Ajá. Ya se he mencionado un poco anteriormente, pero me gustaría ahondar un poco más. El hambre emocional está muy presente en nuestro día a día, ¿no? Y estamos asociando, como dices, la acción de comer, pues, con otros sentimientos. ¿Esto por qué ocurre, aparte de redes o aparte de la sociedad hiperexigente, de las prisas? ¿Qué factores de fondo hay para que se produzca esto? Sí, siempre hemos escuchado, ¿no? Como que el estómago es como nuestro segundo cerebro, ¿no? Y en Ujú. numerosas ocasiones asociamos el comer de más o el comer de menos con determinados eventos o emociones desagradables, como puede ser la culpa, la falta de autocontrol, la frustración, ¿no? Sin embargo, el problema viene cuando detrás de esto lo que nos encontramos son problemas, por ejemplo, o dificultades, ¿no? Como he mencionado antes, en la regulación emocional, en la gestión y resolución de conflictos, que nos llevan al final a gestionar y a manejar esas emociones desde ese sistema disfuncional, como puede ser la alimentación, además de buscar, ¿no? Como hablábamos anteriormente, em, esa recompensa y ese placer que nos produce enfrentarnos a este tipo, no, tomar, mejor dicho, ¿no? Este tipo de alimentos en sí, ¿no? Creo que tiene más que ver con esto que te digo, con esa dificultad, para enfrentarnos a determinadas situaciones y el manejo, ¿no? A través de la comida. Ujú. Y también me gustaría, aprovechando que te tenemos hoy aquí en el micro del podcast de Única, que nos hablaras de los alimentos palatables, que son tan atractivos, pero que luego realmente a lo mejor tienen carencias nutricionales o no son tan buenos como pensamos. Sí, los alimentos palatables, son aquellos que le resultan, pues, como muy agradables que resultan muy agradables al paladar, ya que el consumidor, ¿no?, experimenta esa sensación de placer al ingerirlo. Y como tú dices, no están asociados a propiedades Mm. nutricionales, sino que depende más de esa subjetividad. Como decía antes, nuestro centro de placer se encuentra en el cerebro, y cuando comemos estos alimentos palatables nos produce una sensación de bienestar, ¿no? Y esas sensaciones de placer, que es lo que nos hace, em, querer volver a consumirlo. Em, no, esto debemos diferenciarlo, estos Ujú. alimentos palatables, ¿no? De los alimentos saciantes. Los alimentos saciantes sí que, nos pueden producir también placer, pero a diferencia de los palatables, estos sí que serían ricos en nutrientes, ¿no? Aquí podemos incluir, pues, por ejemplo, la fruta, las verduras, en este grupo también, pues, los frutos secos, los huevos, las legumbres, ¿no? Ujú. Y sería interesante, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar únicamente por aquello que le gusta al paladar, y el paladar además se adapta como muy rápido. Cuanto más alimentos palatables le damos, más sensación de bienestar, y de placer nos produce, y más nos lo pide nuestro sistema de recompensa. Y es necesario buscar ese equilibrio entre los alimentos palatables y los alimentos saciantes, para que el consumo de los saciantes, nos regule, ¿no? Nos sacie, nos nutra Ujú. de las propiedades nutritivas que esto sí que tiene, y nos regule a la hora de elegir constantemente, pues, alimentos que pueden ser más agradables para nuestro cerebro. Ujú. ¿Y cómo podríamos trabajar en términos generales para que nuestra relación con la comida mejore?
Bueno, yo creo que en primer lugar lo más importante es hacer una evaluación de cuál está siendo el problema con la comida. Es decir, si estoy teniendo un comer emocional o ciertas dificultades con la comida que pueden reconducirse a través, por ejemplo, del trabajo con un nutricionista, o si por el contrario lo que hay detrás de este comer emocional es un trastorno de la conducta alimentaria que necesitaría tratamiento ya no solo a nivel nutricional, sino, por ejemplo, también a nivel psicológico, ¿no? Con un psicólogo especialista en trastorno de la conducta alimentaria. Pero bueno, como pautas generales y en la línea de lo que estamos hablando, creo que lo más importante es identificar, ¿no? Esas emociones o esas situaciones que nos están llevando a ese comer emocional. Es decir, a veces actuamos, ¿no? De forma automática, no sabemos gestionar bien esas emociones que tenemos, que las asociamos, ¿no? A desagradables o determinadas situaciones. Y automáticamente buscamos como esa recompensa, ese bienestar a través de la comida. Entonces, el primer punto sería pararnos a identificar las emociones o las situaciones que nos están llevando a ese comer emocional. Y una vez que estas situaciones o emociones estén identificadas, creo que tenemos que buscar otras alternativas de canalizar, de manejar esas emociones y otros sistemas de recompensa, ¿no? Otras actividades que nos hagan sentir también bienestar y placer, como por ejemplo la actividad física. Y por otro lado, otra de las pautas también muy importantes y en la línea de lo que decía en la pregunta anterior, es Ujú. tener en cuenta que en nuestra dieta deben aparecer todo tipo de alimentos, no solo los alimentos que nos producen placer, sino esos alimentos saciantes de los que antes hablaba, porque tener una alimentación equilibrada y introducir también esos alimentos saciantes como las frutas, las verduras, los frutos secos y demás, va a ser aquello que nos va a proteger de no elegir constantemente, pues, esos alimentos palatables, ¿no? Y que no comamos siempre desde la parte emocional. De acuerdo, pues Noelia García, muchísimas gracias por brindarnos este ratito en el podcast de Única y hasta la próxima. A vosotros, muchísimas gracias por vuestra invitación. Un saludo. Lacajasaludable.es, la fruta y verdura que toca. De aquí para ti, donde quieras, lacajasaludable.es. Ahora vas y la pruebas y luego lo cuentas. Lacajasaludable.es.